Calle 11, esta avenida alterna a las desilusiones. Hoy, con los dudantes, hablamos del insomnio. El insomnio que nos provoca el mosquito, pero también las noticias cotidianas y uno que otro tema que francamente uno se quisiera sacar de la cabeza durante las noches. Les pregunté más o menos qué remedios tienen frente a este problema o este conjunto de problemas. Y de ahí hoy le dedicamos el programa a las y los migrantes, fundamentalmente a los 72 migrantes masacrados hace ya 9 años, migrantes centroamericanos que a la fecha no han encontrado justicia. Hablamos con sus madres, hablamos con sus hermanos, hablamos también con su abogada para que nos cuente dónde está ese expediente que tanto nos marcó en su momento, pero que como malos en seguir los ciclos noticiosos, desplazamos por temas nuevos y nunca resolvimos. ¿Dónde está hoy la masacre de San Fernando, judicialmente hablando? ¿Dónde está en nuestra conciencia? ¿Dónde está en lo que tenemos que hacer para entregarle a este país dignidad a propósito de la memoria? Arrancamos con los dudantes y nos seguimos con los migrantes. Dudantes, tengo una consulta clínica que hacerles esta nochecita. Dígame que tengo incertidumbre para usted. Gracias por su incertidumbre, que me la guardo en el Doctora corazón. Incertidumbre, me puedes llamar. Llueve, hace calor, caldo de cultivo perfecto para mosquitos. Mosquitos que en la noche me atacan, me quitan el sueño y les tengo que agradecer 2-3 horas de insomnio. ¿Tienen alguna sugerencia? Digo, más allá de poner raid, matabichos o alguna cosa así. Para el insomnio, pues. No, a ver, es que ese insomnio es muy particular, el del mosquito, porque te deja el trauma y como ya te llevaste 3-4 golpazos en el oído, eso te... Sí, soy un hombre golpeado. Mi mujer dice, yo no fui, no, le dije, fue el mosquito. El Bueno, cachete le dije, todo ¿por qué el mosquito rojo. te hizo eso? El autoflagelo. Entonces, a mí lo que me pasa es que ya me quedo ciscado y ya recuperar el sueño después del mosquito y sus ataques así, pero además dirigidos, perfectamente calculados, en tiempo y forma, son metódicos los mosquitos. Aparte, entran en un momento en el que ya estás como a punto de conciliar el sueño y de repente así como que zzz, y tu cabeza, no, lo estoy imaginando, y de repente zzz, zzz, zzz. Bueno, no va a estar contento el mosquito hasta que te pares y hagas algo. Y eso involucra, bueno, en tu caso, cuando se duerme en pareja, pues ciertas negociaciones. Lo matas. O sea, se acaba el mosquito. Adiós a la fuente. Y algo de su zumbido se queda aquí adentro. Es que ese ¿Por es el qué? punto. Pero, vete, sí es cierto que es como que conecta. O sea, se mete y empieza a hacer cuentas. Que ya viene la quincena, no me va a alcanzar para pagar. La y esto no está renta. bien, la renta no me Es que alcanza. el mosquito en Revela. realidad es un profeta de nuestras angustias. O sea, sí, solo hay unas angustias y el mosquito es su profeta, diría un rezo. Ahora, ¿qué haces? A ver, más o menos qué es. Porque cierras todas las ventanas, todas las puertas, y entonces el calor te empieza a cocinar. No hay manera. No, y luego te empieza ya el calor y el frío al mismo tiempo. O sea, el edredón. Lo que dice el calosfrío. Bueno, algo así. Pero dices, me voy a descobijar la mitad del cuerpo y la otra la voy a dejar calientita. Y de repente ya estás así en una confusión. Pero mira, el mosquito te revela las preocupaciones, Sí. como dices. Porque si estuvieras dormido a pierna suelta, como dicen, así totalmente Sería yo un noqueado, inconsciente. al otro día te levantas y dices, ay, mira, qué bonito, pero dormí. Un tequila a media madrugada, creo que Esa ya puede ser, esa Con puede Adi que ser. estaría en contra de eso, ¿no? No, pero si es un tequila a Tenemos media ya- madrugada de 300 mililitros, no hay tanto Y problema. tenemos ya la línea de la salud, no te preocupes. Si vemos que estás yéndote muy recio, marcaremos por ti. Pero te iba a decir que ahí hay otra cosa que es muy pesada con el insomnio, que es el que te genera que no puedes apagar la tatema. O sea, cuando traes la cabeza acelerada, traes o las angustias personales o las angustias profesionales o las simples angustias de vivir en este país y estar informados, que cualquiera de esas son todas muy competitivas. Para mí, la última es fundamental. Es agotador. O sea, la mañanera en mi caso puede empezar a las 2 de la mañana. Empiezo a ir al señor presidente con el tema del Análisis día. de la mañanera a las 2 de la mañana no es Antes buena de que idea. ocurra, además, ¿no? Ya te ¿Qué lo no empiezas a Es el Andrés imaginar. Manuel López Obrador que todos tenemos en la cabeza. Te lo empiezas a imaginar. El otro día con qué soñé. No me la van a A creer. ver.
con Mireles hablando de pirujas y nalguitas. Yo dije, ¿ya qué me pasa? Yo este señor no lo quiero en mi vida. No lo quiero con No lo ese quiero en Seguro lenguaje. Social, no lo quiero como funcionario En el- público. En el ISSSTE, no. Ahora, es que ese tema sí está para dejarte lo suficientemente alterado, ¿no? Ahora No, va a te ponerse de duermes acuerdo con así. el mosquito. Y va a No, decir no. que el mosquito tenía razón en despertarme y sembrarme a Mireles en la cabeza. Es que algo tenemos que hacer, o sea, que un funcionario público se permite una declaración de ese tamaño le tendría que quitar el sueño a la colectividad. No, y que La se neta. atreva a decir esas palabras en público, o sea, él con su trayectoria y lo que ¿Dormirá bien después de haberse aventado Acabamos esa de declaración? entender, tendrá un lo mosquito. Un mosquito ¿Quién sabe qué estaba mosquito cansado. lo picó? Esas declaraciones no eran de él, eran del dengue. ¿Quién sabe del qué traía? chikungunya ahí, Exactamente. michoacano. No, yo sí creo que tendríamos que estar intranquilos, no solo de que se haya permitido esas cosas, sino de que hayan salido a protegerlo de una manera tan singular. Ese tendría que ser un espantasueños. O sea, Ese lo análisis. arroparon muy pronto. Lo arroparon muy pronto y sobre todo empezando con el presidente en lo que yo considero un desliz, desde mi perspectiva, el tratar de normalizar diciendo se trata de perdonarnos. No, o sea, yo creo que El había un presidente, discurso. la verdad, a ver, una periodista incisiva, yo diría, hacía bien su trabajo, sí trató de acorralar al presidente. Lo que quería es que el presidente corriera a Mireles ahí en la conferencia mañanera. Y la verdad, no se cuece el primer hervor, señor No. presidente. Entonces, lo que hizo fue alargar, a ver, que escriba una carta y que pida disculpas y que pida perdón, pero una forma de no correr a un funcionario en plena mañanera por una cosa así. Puede ser, pero lo que no hay es la contundente denuncia, el reproche, el rechazo, el mensaje radical de decir eso es inaceptable. Lo puedo dejar, habrá Sí. sus razones, pero te tienes que pronunciar con total contundencia. Sí, si lo pones en el contexto, o sea, acaban de pasar las marchas en la Ciudad de México, las cosas, o sea, el horno no está para bollos. Sale este personaje a decir palabras como nalguita y pirujas, o sea, es que eso sí es para que el presidente hubiera mostrado un mensaje más contundente. Lo hemos platicado aquí en esta mesa. Él le saca la vuelta al tema que tiene que ver con la violencia de género, o sea, como que dice, no lo podemos permitir, nos tenemos que perdonar, hay que reconciliarnos, pero las estadísticas están a su lado y es, diga algo, no más feminicidios, diga stop a la violencia de género. Y sale su funcionario con estas expresiones, o sea, sí calienta. Sí, La calentura enoja. también espanta el Y hay sueño. que decir que, ya si nos ponemos leguleyos, la ley no nos trata igual a quienes somos funcionarios que a quienes no son funcionarios. Totalmente. Es decir, a los funcionarios están impedidos para utilizar un lenguaje discriminatorio, ¿no? O sea, la ley es clarísima, la ley federal es clarísima y puede, en efecto, CONAPRED proceder contra él. No es lo mismo que si un cómico se echa un mal chiste, ¿no? Es un particular, está usando su libertad de expresión, pero el estándar de libertad de expresión de un funcionario es muy distinto. Ahora, la carta que escribió Mireles, ¿te mandaría a dormir? ¿Me permitirá dormir más Ya tranquilo? que a mí la carta me manda a dormir, pues me voy a despertar con pesadillas. O sea, es una típica carta de control de daños. No tiene mayor sustancia, una promesa de que no se va a repetir y un reconocimiento de responsabilidad de sé que me equivoqué. La verdad es que el personaje es bastante más complejo que eso. En el documental que sale sobre las autodefensas en Michoacán, hay una escena en donde va con una mujer y le va tocando la pierna y va haciendo comentarios bastante inapropiados. Es decir, hay que ver la biografía del personaje en su conjunto y desde esa lectura la carta está medio gachona. Y sí tenía esta cosa de que tiene una relación con las mujeres. De machín. De tratarlas de objeto, ¿no? Pues sí, de machín. Y eso es a mí lo que no me deja dormir. O sea, pensar que el sistema nos sigue mandando mensajes y mensajes ¿Por qué nombrarlo subdelegado del IMSS? O sea, ya aquí entre nos. Que no se entere nadie. del ISSSTE, ¿no? Del ISSSTE. Del ISSSTE. Peor Subdelegado del tantito. ISSSTE. Peor tantito. La verdad es que no sé, yo creo que es un personaje con arrastre popular y con cierto reconocimiento en sectores de la población en Michoacán. Yo creo que hay todavía en el imaginario mexicano esta cosa como de el hombre valiente, arrojado, echado pa'lante, que le teme poco, que habla con la verdad, que habla con la voz del pueblo. Y yo creo que esa caricatura de personaje puede ser muy atractiva para un sector de la población, pero la verdad es que ese mismo personaje es el que confirma
estereotipos y prejuicios. Sí, que te revela que ese líder local se mantiene a través de estos estereotipos, como de este hombre fuerte Empistolado, bigotón, y que macho, hay, ¿no? a ver, siéntate en en mi pierna. Los quiero llevar a otra geografía, sacarlos de Michoacán. Estoy muy atento, no sé si les pasa a ustedes, a esta migración que no es centroamericana, pero entró por Centroamérica, la migración africana, que literalmente se está produciendo un gueto en la frontera. Por cierto, una mujer congolés decidió ponerle a su hijo Andrés Manuel López Obrador, porque es el primer mexicano de su familia que tienen, en fin. Pero a ver, ahí hay una bomba de tiempo. Me gustaría un poco reaccionar y sí veo, otra vez, no a Mireles, a una población que si ya era canija y envilecida a la hora de referirse a hondureños y salvadoreños, hoy africanos, congoleses o afrodescendientes, incluso haitianos, ¿no? Y la reacción es que se vayan. O sea, sí vivimos en un país muy discriminante y esto de la migración nos lo está mostrando. Yo te diría que es un país que te pone de manera muy nítida que la discriminación del pasado y la discriminación del presente están conectadas. No logramos resolver nuestra relación con la afromexicanidad, por decirle de alguna manera. O sea, México es un país con una población afrodescendiente considerable, relevante, que ha sido prácticamente relegada al anonimato. O sea, Te digo aquí, en México se niega que haya afrodescendientes. sí, o sea, hasta incluso yo me acuerdo Vicente Guerrero es blanquito. cuando yo era niño me acuerdo mucho que se decía, no, pues aquí no hay discriminación porque no hay negros. exactamente. Hasta hace muy poco, y mucho en el trabajo del CONAPRED y otras instituciones, se ha puesto sobre la mesa la reivindicación de Los poblaciones afromexicanos. afromexicanas, sobre todo en Guerrero, en Oaxaca y en una parte de Veracruz, ¿no? Principalmente. Pero ese rechazo hacia el pasado se conecta de manera muy contundente con el rechazo del presente. Lo que quiero decir es que no hemos digerido el problema que tenemos con la pigmentación de piel. Y ahí hay una cosa muy fea, en el sentido de que el racismo con la migración te multiplica. Es no solo a la gente que no es blanca, que no es el europeo, que no es la que vino con estudios, ¿no? Que ya supone una dosis de discriminación, sino que además son africanos, que te agrega otra dosis de discriminación, pero que además son pobres. Entonces sí los Con ponen- esas tres Migrantes. medallitas. No, y que además en un país tan polarizado como el nuestro, como dicen esto en el país de ciegos, el tuerto es rey, yo percibo que apenas tienes cierto privilegio sobre otra comunidad más vulnerable e inmediatamente quieres utilizar ese poder. O sea, El cadenero del antro. El cadenero del antro es igualito al que está tratando de Sí, entrar. y ahí ves cómo se replican estos modelos de violencia y de discriminación que apenas tienes un poquito más que el otro y dices, Ahora, en ese terreno me llama la atención la reacción presidencial, porque ahí sí el presidente se ha arrojado a las vías del tren para que no se hable mal de los migrantes. O sea, esa discriminación sí lo vuelve muy sensible, ¿no? Cuando le dijeron, oiga, y la señora le puso el nombre a su hijo, le dio mucho gusto y que dígale que le mando un abrazo y que la quiero mucho. Y cada vez que se empieza a hablar mal de los migrantes y nuestros hermanos centroamericanos y nuestros hermanos, es decir, es cierto que a veces somos más sensibles a un tipo de discriminación frente a otra. Mira, El problema es cuando se vuelve política pública, ¿verdad? no, es que yo creo que parte del tema es este. Yo encuentro en el presidente un discurso consistente con su trayectoria política y personal. ahí está el mosquito. Era el- te acabaste el que era para la noche. Te acabaste el que era para la noche y ahí regresó. Es que ya te estabas durmiendo y de Exactamente, repente y ya venía. necesitabas el... No, el presidente tiene consistencia en su trayectoria personal y política con temas humanos y de inclusión. A mí me parece que su plano discursivo, incluso sus esfuerzos profesionales y políticos, o sea, en ese sentido es consistente. Ahora, ese plano discursivo no es suficiente para gobernar ni es suficiente para corregir O otras para cosas. generar política pública y luego... Pero yo encuentro, vamos, para mí ese plano es uno que en esta misma mesa he insistido, hay que aplaudirle al presidente los lances que tiene en eso. Nada humano me es ajeno, todas esas cosas, yo creo que sí hay que reivindicarlas. Sí, era usted. Pues que duerman bien con esta noche con tantos temas. No, pues está claro, ¿no? El panorama, o sea, hay muchas cosas en la cabeza.
vayamos buscando estrategias. Y bueno, para- pues este programa en realidad lo que quiere ser es un mosquito. Un mosquito en su cabeza, como dirían ustedes, que devuelve conciencia. Aquí está el cadáver No, no. del mosquito. Qué bueno, porque no vaya a ser del programa. No, vamos a tener una conversión complicada, se las tengo que decir. Con centroamericanos que perdieron a sus familiares en aquel episodio de San Fernando, de los 72. Siguen, después de tantos años, 9 ya, sin encontrar justicia. Y con mucha dificultad vienen aquí otra vez a pedirle al gobierno mexicano que se haga cargo de todo el desastre que fue esa investigación y de cómo les mandaron los cuerpos, e incluso con la duda de que los cuerpos que les habían mandado Sean o no. Entonces, el programa hoy está dedicado justamente a las víctimas de San Fernando. Nos vamos a 2 bloques hoy con ellos a la calle y luego también voy a traer a la abogada para que platique con nosotros, como lo anunciaba hace un momento. Dudantes, muchas gracias. Pues no les diría dormir, ¿verdad? Pues por el tequila. Muy bien. Tiene usted tequila en su mesa, Descansen. aprovechenlo. Calle 11 hoy visita una memoria dolorosa, 9 años después de la muerte de migrantes en San Fernando, 72 migrantes, una de las tragedias de nuestra generación que no podemos olvidar y que sigue aún sin resolverse. A raíz de esta conmemoración, amigos, familiares, la madre, la hermana de esas personas que desaparecieron en San Fernando, que fueron asesinadas en San Fernando, están aquí en Calle 11. Les agradezco mucho pues que nos dediquen unas horas, vienen desde Honduras, desde Guatemala. Gracias por acompañarnos y pues la mejor manera de visitar la memoria es hablar. Así es que quien quiera primero tomar el micrófono y contar su historia, adelante. Orlin, si quiere usted. Gracias. Buenas tardes y nosotros muy agradecidos de nuestra parte por darnos esta oportunidad. Ha sido una tarea larga para nosotros hace 9 años, lo que pasó la noche del 22 de agosto del 2010. Se nos truncaron sueños a un familiar de nosotros, nos arrancaron un pedazo del alma. Es bastante difícil. ¿Usted viene de dónde, Orlin? Yo soy de Comayagua, Honduras. Desde allá venimos. Es su hermano quien estaba en ese Sí, camión. es mi hermano, Marvin León Oxaguilar. Por cierto, él era gemelo en la familia, con cosas bastante difíciles. Si quiere contarnos ahora su historia. Yo. Buenas tardes, me llamo Vilman Pineda Morales, vengo de Guatemala. Pues yo perdí mi familia, que iban con una emoción para darles un mejor futuro a nosotros, para los Estados Unidos, y lamentablemente perdieron la vida ahí en esa tragedia de los 72. Ahí va mi compañero de hogar, quien era Luis Humberto Álvarez Contreras, mi hermano Efraín Pineda Morales y mis 3 sobrinos. Para mí ha sido doloroso estos 9 años que los hemos perdido a ellos, y hemos venido aquí a México a pedir verdades, y sabiendo la verdad, a la vez pedimos justicia. Mi nombre es Ángela Lacán. Venimos de Guatemala, siempre por la tragedia de Tamaulipas.
Murió mi esposo, Efraín Pineda, Nancy Mariela, mi hija, Richard, mi hijo también. Pues también esperando, ¿verdad?, de que pues queremos saber, ¿verdad?, si ellos son los que queremos salir de este momento que hemos vivido más muy fuertes. Hemos pasado muchas cosas. Bueno, no ha sido fácil estos 9 años. Y se dicen 9 años muy fácil, pero ha sido muy duro para nosotros pasar esta tragedia. Como madre me ha dolido mucho. Y mis hijos que tengo también como hermanos han sufrido. Y bueno, esperamos también una exhumación para saber si son ellos los que tenemos también en ese lugar donde supuestamente descansan los restos. Le toca a usted. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Mi nombre es Mirna del Carmen Solórzano de Medrano. Mi hija Glenda Yaneira Solórzano Medrano. Pues yo vengo de El Salvador, del comité de búsqueda, ¿verdad? Buscando a nuestros familiares, ¿verdad? COFAMIDE es el primer lugar a donde yo llegué, ¿verdad? Luego la Fundación para la Justicia, que nos han apoyado mucho. Pues nosotros venimos a exigir, si sabemos la verdad, queremos justicia también, ¿verdad? Ana, usted es la abogada. Si pudiera decirme de la manera más resumida, para que la audiencia comparta, ¿qué sabemos de aquel episodio? Hoy, ¿qué sabemos? ¿Hasta dónde han avanzado las investigaciones? Y luego vamos a hablar del tema de las exhumaciones, que es distinto, pero merece su tiempo. Pero ahora cuénteme, ¿qué sabemos a 9 años? Ricardo, gracias por este espacio, porque como lo mencionaste bien, no hay mejor manera de conmemorar esto que hablar de ello. Y justamente esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué pasó hace 9 años? Porque al día de hoy no tenemos esa respuesta. Lo que hemos observado es que hay algunos avances mínimos en la investigación. Sin embargo, no hay un impulso por parte de la Fiscalía Real en el que podamos esclarecer los hechos, en el que podamos saber realmente qué fue lo que pasó. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2013 recomendó que dentro de un plazo razonable se esclarecieran esos hechos. Han pasado 6 años de esa recomendación y pues parece ser que aún no es ese plazo razonable. No sabemos quiénes fueron los perpetradores. No tenemos a ciencia cierta idea de qué sucedió y cómo sucedió, a pesar de que alguno pudo escapar y ha contado alguna parte. No se ha hecho un trabajo pericial cuidadoso para poder cotejar si las víctimas son o corresponden a los cuerpos que se encontraron. Es decir, a 9 años no sabemos nada. Así es, existen algunas personas que actualmente se encuentran siendo procesadas por estos hechos. Sin embargo, al día de hoy no existe una sentencia firme en contra de alguno de ellos, ni en primera instancia. No hay una sentencia firme de ninguno de ellos, y tampoco hay otras líneas de investigación que estén abonando a esclarecer. Hoy sabemos que sí había identificaciones, que sí había ropa y que la PGR las retiró justamente para que no pudiera hacerse una identificación. O sea, habría habido obstrucción de justicia de parte de la Procuraduría General de la República. ¿Se ha procedido de alguna manera contra estas autoridades que hicieron esta infamia, que es como la infamia de la infamia?
en el tratamiento de los cuerpos de las personas que fueron víctimas de esta masacre no se cumplieron con los protocolos de actuación existentes en aquel entonces, ni tampoco con las normas y estándares internacionales en la materia. Entonces es por eso que existen estas dudas respecto a las entregas que hicieron, porque los cuerpos fueron tratados inadecuadamente, no fueron tratados con dignidad, y cuando les entregaron los cuerpos, no les dieron a las familias ninguna explicación, no les dieron a las familias ningún documento en el que constara cómo habían identificado a sus familiares, y por eso es que ahora ellas viven con la duda, y sobre todo les entregaron ataúdes sellados con la indicación expresa de no abrirlos porque se corría algún riesgo sanitario. Hoy está perfectamente comprobado que eso era mentira y que no había ningún riesgo. Eso por un lado. Y respecto a los servidores públicos que intervinieron en estas identificaciones, la CNDH en su recomendación justamente advirtió estas anomalías, y una de sus recomendaciones fue abrir una investigación en la visitaduría en contra de sus servidores públicos, para que investigaran y pues aclararan si se había tratado de una obstrucción o no, para que investigaran. Pero te cabe alguna duda. A ver, la mentira. Quedan muchas dudas, pero por eso nosotros hemos pedido que se investigue, que se cumpla ese punto de la recomendación. Sin embargo, no ha sido aclarado. Les interrumpo un momento para ir a corte y regresamos un momento. No se vaya, estamos hablando de la tragedia de los 72, Tamaulipas, hace 9 años. Esto es Calle 11, seguimos conversando con los familiares víctimas de aquel episodio ocurrido en San Fernando hace 9 años, la tragedia de los 72. Les agradezco que estén con nosotros y que compartan su historia. Marcela Turati ha hecho un trabajo periodístico del cual yo me nutro un poco para hacer la siguiente pregunta. Ella fue la primera que en medios nacionales denunció que la Procuraduría General entonces, en la época de Felipe Calderón, del actual ministro Medina Mora, que era el procurador, lo que hicieron fue recoger esos cuerpos, meterlos en cajas de madera, sellarlas y mandárselas a ustedes, a Honduras, a Guatemala, para pedirles que no las abrieran, para pedirles que no cotejaran que eran sus hermanos, sus hijos. Déjame comenzar con usted. ¿Usted sí logró corroborar que le mandaron los restos de su hija? Pues se ha llevado una gran lucha, ¿verdad? Hemos peleado el caso y pues gracias a Dios con la comisión forense pues y todas las demás personas que se ha podido, porque yo pedí la exhumación porque también tenía dudas, ¿verdad? Te tengo aquí, usted enterró la caja, no abrió en ese momento la caja. Pues fíjese de que sinceramente sí la abrí. Ellos decían de que no porque porque traía un líquido que nos iba a causar mucho daño, pero no. ¿Quién le dijo esa barbaridad? Eso nos dijeron allí en el aeropuerto cuando nos entregaron los restos. Y esto era justo para que no corroboraran que se trataba de sus familiares. Así es, pero nosotros como familiares, pues no nos íbamos a quedar así nomás, ¿verdad? Entonces, yo pues y parte de otras familias, abrimos el ataúd, pero a 11 días yo no pude reconocer porque no llevaba evidencia de nada, ¿verdad? Entonces uno como padres, uno dice, habían transcurrido 11 días de la masacre. 11 días, sí, y a 11 días no se sabía si era ella o no. La ropa, las identificaciones, nada.
porque no me entregaron ninguna evidencia de nada, ¿verdad? Entonces uno cae en dudas, así como está doña Ángela, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo pues he tenido la oportunidad que hicieron la exhumación y pues no les digo que me quitaron el dolor, pero sí pues una incertidumbre de que vivir el año pasado me dieron el resultado. Hicieron pruebas genéticas. Hicieron pruebas ¿Y si es genéticas y dijeron que sí era ella. ¿Da eso paz de alguna manera? ¿Qué da la certidumbre? Pues vivir eso del saber de que, porque a veces uno como padre piensa y dice, mi hijo estará comiendo, estará vivo, estará muerto, ¿qué estará pasando? Porque es la pregunta que todos nos hacemos. Pero cuando ya algo llega así, pues uno no vive en paz, pero al menos ya tiene a dónde ir a dejar una flor, ya ir a ver, ¿verdad? Cada año y pues se siente un poquito satisfecho, no tanto, pero se siente satisfecho. Ángela, usted todavía no tiene esa certidumbre. No, nosotros no tenemos esa certeza de decir, bueno... Usted metió las cajas a la tierra sin abrirlas. Sí, porque nos Les dijeron... creyó la mentira de que había un ácido. Exacto, eso pensamos que el líquido que ellos les habían puesto, que no podíamos abrir los ataúdes porque era dañino para nosotros. ¿Usted identificó a su hermano? Ya a ciencia cierta sabe que es su cuerpo. La historia de nosotros fue más difícil, porque mi hermano lo entregaron en el 2017, deduzca desde el 2010. ¿Por qué se tardaron 7 años en entregarlo? No sé qué palabra exactamente usar. La que le venga a la cabeza, con toda libertad. Para mí fue una displicencia en el trabajo, porque en toda Latinoamérica solo existe un departamento que se llama Comayagua, una aldea de Comayagua llamada El Tamarindo. Mi hermano en su cartera portaba una partida de nacimiento que tenía el nombre de él, Marvin Ledón José Aguilar, residente en la aldea del Tamarindo, Comayagua, Honduras. Y con eso no pudieron seguir el procedimiento cuando lo levantaron. No lo hicieron. Cuando nosotros nos dimos cuenta que sí era él, que lo iban a llevar, lo esperamos por 3 años. Fue difícil. Nos decían, mañana viene, nos preparábamos, no llegaba, era horrible. Lo vivimos eso por 3 años nosotros. Es el 2017. La partida de nacimiento sí lo acompañó hasta ahora. Hasta ahora. O sea, había manera de saber quién era él y dónde era. Solo era investigar quién era Marvin de Comayagua y irlo a buscar allá. Él era el que estaba allí. Entonces, la misma pasó eso. Él iba en un ataúd de lámina. En el aeropuerto nos dijeron que no podíamos abrirlo por lo que tenía el químico y todo eso. Yo no pude aguantarme. Yo entré al aeropuerto, incluso entré por un portón de carga, no hicimos todos los procedimientos normales. Abrí el ataúd, lo rompí, saqué lo que iba adentro, vi el informe de los disparos que él tenía según fue y lo pude ver. Después nos dieron comprobaron genéticamente que era de la familia de nosotros, porque él era gemelo, se lo expliqué antes. Entonces, con el ADN de mi hermana, de mi papá y de mi mamá, pudimos comprobar que era él. Es difícil esto, pero nosotros sabemos que Marvin descansa donde nosotros estamos, en el lugar donde somos, en la aldea donde nosotros somos, en el municipio donde somos. ¿Puede haber justicia después de esta historia que me está contando? Decía usted al principio, esperamos que se haga justicia. ¿Me puede decir cuál justicia? Yo es primera vez que vengo a México y yo se lo expliqué ayer a los señores que nos reunimos en la audiencia que tuvimos. Se lo puedo decir a usted, nosotros no venimos para que nos vean llorar. Nosotros lo queremos justicia, que nos digan la verdad. Hubo un antes, hubo un momento que pasaron los actos, hubo un después. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo ordenó? ¿Por qué lo hicieron? Señores, yo solo quiero que ustedes se pongan en los zapatos de nosotros, que los inmigrantes no les causó ningún mal pasar por acá. Que si México fuera Honduras, o si esto le pasara a un hermano de ustedes, a un hijo, esto es difícil.
no hemos sabido estar a la altura de esta tragedia. Como dice mi compañero, mi amigo, esto es muy duro, muy difícil. También en ese caso pasó también con mi sobrina y mi compañero de hogar, que nosotros los evitaron abrir el cajón, pero mi hijo, el más grande, dijo, no, yo voy a abrir el ataúd, mamá, quiero ver si él es. Pero lamentablemente no lo pudimos conocer porque le iba todo blanco, blanco desde su cabeza hasta los pies. Él iba bien desnudito, no llevaba ningún trapo, nada. Igual iba mi sobrinita. Mayra, lo mismo iba porque también abrieron el ataúd de ahí. Y pues como dice Elba, es duro estar en esa duda. Serán ellos. A él será que le voy a poner una flor yo cada año. ¿O a quién? O los tendrán todavía torturándolos. Porque esa fue una tortura según lo que los dicen que a ellos les hicieron. Es duro porque la verdad no los quiero ofender, pero su país los ha quitado lo más grande, lo más doloroso a nosotros. Los arrancaron un pedazo del corazón. Los arrancaron, imagínense mi hermano tan lindo que era, tan amoroso con nosotros. Nos los quitaron, los arrebataron. Mis 3 sobrinos, que ellos eran tan educados con nosotros donde quiera que lo miran. Ellos no eran abusivos ni imprudentes para hablar. Eso los preguntamos nosotros, ¿por qué les hicieron ese daño? Si ellos no eran abusivos, no eran habladores, no eran tentones, simplemente lo único que les iban pisando su territorio, pero no creo que les iban quitando nada. Eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué les hicieron ese daño? Me avergüenza tanto como pocas veces ser mexicano y no haberles ofrecido un perdón del tamaño de la pena que tienen. Gracias por compartir su testimonio y la deuda es grande. Regresamos al estudio. Está con nosotros en el estudio Ana Sandra Salinas. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Y es la abogada justamente de las víctimas de San Fernando. Acabamos de platicar con algunos de los familiares que desde luego también son víctimas. Es muy desgarrador ver que han pasado pues casi una década, 9 años y no ocurre nada. Y un poco la pregunta a la abogada es ¿dónde estamos ya jurídicamente? Es decir, ¿cómo es posible que no sepamos quiénes fueron, cómo ocurrió, cómo el gobierno mexicano desatendió ese asunto? Si tienen alguna posibilidad de justicia real ante tribunales estas víctimas. Ricardo, gracias por el espacio, sobre todo para las víctimas. Pues en este mes de que se cumplen 9 años de esta terrible masacre, que desafortunadamente fue la primera, pero no la única que ha ocurrido en la época reciente en México. Pues después de 9 años nos seguimos haciendo esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Dicen que la justicia tardía no es justicia. Entonces, pues nosotros, las víctimas, sus representantes y creo que toda la sociedad a nivel regional, seguimos buscando esa justicia, ¿no? Al día de hoy todavía no hay ninguna sentencia firme por el caso, ni hay líneas de investigación que apunten, por ejemplo, hacia la participación por acción u omisión de agentes estatales, lo cual nos parece bastante grave porque esta impunidad es la que ha permitido que estos hechos se repliquen. A ver, este es un hecho del tamaño de Ayotzinapa, déjame plantearlo así. Ayotzinapa no es que se haya resuelto, pero ha estado en el centro de la discusión pública. Y hay un compromiso presidencial para resolverlo. Y ha habido recursos incluso para atraer agentes internacionales que ayuden a la búsqueda. ¿Cómo es posible que los 72 de San Fernando
no hayan gozado de igual reflector, igual atención, igual inversión. O sea, ¿cómo te explicas que esto haya sido así? O Ayotzinapa de pronto apagó San Fernando. Ayúdame a entender por qué somos así, o sea, por qué un expediente así se nos extravía de esta manera. Sí, de hecho, pues creo que los desaparecidos de Ayotzinapa entran justamente en esta temporalidad de eventos que han ocurrido en la época reciente, en este contexto de macrocriminalidad, en donde los casos no pueden estudiarse ni investigarse como hechos aislados, porque forman parte de un contexto. Uno ocurre en Guerrero y el otro en Tamaulipas, ¿tú dirías son parte de del mismo continuo? De este contexto de macrocriminalidad, así es. Y en el caso, por ejemplo, de los migrantes, desde 2009 la CNDH presentó un informe en donde ya había documentado el secuestro de miles de migrantes y en donde ya había identificado a la zona del norte del país, específicamente Tamaulipas, como un foco rojo para la población migrante, lo que los colocaba en una situación de vulnerabilidad, y el Estado mexicano no hizo nada para prevenir esto. Ya ocurrió la masacre y no se hizo nada para prevenir. Entonces, ahora que mencionabas el caso de Ayotzinapa y que hay este compromiso, el pasado 26 de agosto nos reunimos en una audiencia con las víctimas, sus representantes y representantes de todas las autoridades involucradas en el caso para verificar el cumplimiento de la recomendación 80-2013 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en diciembre de 2013 por este caso. ¿Y cómo va la atención a esa recomendación? Del 1 al 10, ¿qué número le pones? Un 2. Algunos puntos se pretendían dar por cumplidos con cosas que realmente no significan un cumplimiento real. Y ante esto, y a 9 años, y con ahora esta transformación que se está dando, en el año pasado vimos cómo se transformó la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República, y que parte de este impulso es que ese cambio no sea un mero cambio de nombre. Entonces, con esta transformación, la ahora Ley Orgánica de la Fiscalía prevé la creación de unidades mixtas que investiguen este tipo de casos. ¿Ves posibilidades de que eso ocurra en el caso de los 72? Pues esperamos que sí. En esa audiencia fue el planteamiento, la propuesta que desde Fundación para la Justicia hicimos, y las víctimas hicimos a los... Desde luego que es fundamental saber cómo ocurrió, quiénes son los autores materiales, intelectuales de esa masacre, y hay pistas para hacer esa investigación, pero hay una injusticia todavía peor de la injusticia, que es cuando la Procuraduría General de la República de la época, que en la época de Eduardo Medina Mora, si no me equivoco, ahora ministro, por cierto, toma la decisión de meter, lo contaban ahora las madres, ¿no?, y los familiares, cadáveres dentro de ataúdes, sellarlos, mandarlos de vuelta a las poblaciones donde venían los migrantes, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y decirles no los abran porque son tóxicos. Y muy probablemente dijeron esto es mi hipótesis, porque quién sabe si eran realmente los hijos los que habían mandado con sus madres o las hijas las que habían mandado con sus madres. Es decir, hay como una maquinación para tranquilizar con esos restos el dolor, pero lo que haces es entregarle quizá el hijo de una a la madre de otro. Esto me parece atroz. O sea, no sé cómo decirlo, no lo aguanto. De hecho, mi juicio hacia ese procurador mucho viene a partir de este hecho. ¿Cómo pudo haber permitido esto? Ahí hay responsables. Nadie ha señalado el mal manejo de la Procuraduría. Sí, esto fue perfectamente documentado en la investigación que hizo la CNDH, en donde esto que mencionas de intercambio de cuerpos ocurrió, y parte de esa recomendación, uno de los puntos es que se inicie un procedimiento ante la visitaduría contra los servidores públicos para investigar por qué fue que sucedió así, ¿no? Porque esto sucedió en la masacre de los 72 que ocurrió en agosto de 2010, pero 8 meses después en San Fernando, en el mismo municipio, se encuentran 47 fosas clandestinas con 195 restos, y después en el 2012 ocurre la masacre de Cadereyta,
Nuevo León, de 49 personas. En esas 3 masacres, lo que tienen en común es que había una urgencia del Estado mexicano por entregar, por identificar y repatriar. En el caso de los 72, hasta ahora todos los identificados son extranjeros, y entonces repatriarlos, lo que entregaban eran ataúdes sellados y con esta advertencia de que se corría algún riesgo sanitario si los aperturaban. Hoy en día la Comisión Forense ya perfectamente ha dicho que eso era mentira, no había ningún riesgo, y desde luego que aunque los cuerpos, porque no recibieron el trato adecuado, ya no eran reconocibles, las víctimas, sus familiares tenían todo el derecho, de si ellos así lo decidían, poder verlo. Y tenían además, como todas las víctimas lo tienen, de recibir una explicación de qué fue lo que pasó, que les explicaran la causa de muerte, que les entregaran sus pertenencias y que les dieran un soporte documental que amparara lo que les estaban diciendo. Eso no sucedió. Marcela Turati, recuerdo que constató que muchos de esos restos tenían documentos o ropa con la cual se les podía identificar. Si podías saber el nombre, podías saber cómo iba vestida o cómo iba vestida esa persona. Y sin embargo, el gobierno mexicano les quitó las prendas de vestir y les quitó las identificaciones para asegurarse que no fueran identificables. O sea, ahí tú traes, insisto, ¿no? Es como violencia sobre la violencia, pero esta es violencia de Estado. Sí, así es. En el caso de los 72, para la práctica de las necropsias les es retirada la ropa, pero desde luego que esta se debe preservar y después conservar cada cual con el cuerpo que la portaba. Sin embargo, hasta ahora solo 8 familias pidieron a la Comisión Forense la revisión de sus casos. Solo hemos logrado que un caso en El Salvador se hiciera, y cuando se hizo la exhumación, pues no se encontraban dentro del ataúd las prendas que ella portaba. Y en el caso de las identificaciones, pues de las credenciales que las personas llevaban consigo, pues les fueron retiradas, no hubo cadena de custodia, entonces no podemos tener certeza de cuál pertenecía a qué cuerpo, pero fue así como se empezaron a contactar, sobre todo con los consulados de Centroamérica, para decirles que tenían a personas, a nacionales suyos acá. Pero no se hizo una confronta, además de un perfil genético para verificar que efectivamente a quienes les estaban entregando eran la persona que el gobierno mexicano decía, y tampoco los estados de Centroamérica o de Brasil o de la India verificaron que efectivamente no verificaron el trabajo del gobierno mexicano. Cuando ves una actuación así de la Procuraduría, de la Policía, de la Agencia de Investigación Criminal, te preguntas si eso es negligencia, mala fe o incluso complicidad. Por la información que sabemos, cabe que estos 72 migrantes hayan sido victimados por agentes del gobierno. O sea, ¿hay esa hipótesis criminal? No lo sabemos, porque seguimos con pidiendo que se investigue, pero lo que sí sabemos es que que desde un año antes ya había claridad de que esto estaba sucediendo. Sí sabemos. ¿Esto quiere decir que estaban matando a los migrantes? Que estaban asesinando, secuestrando y desapareciendo a los migrantes, porque además, ya se estaba dando también este aumento de los casos de desaparición en México, por esta creencia que si no hay un cuerpo no puedes... Uno de los migrantes logró escapar y él es el único testigo de lo que ocurrió. Recuérdanos qué declara él. Sí, hay 2, porque ni siquiera en eso hay claridad, pero oficialmente hay dos sobrevivientes. Uno de ellos no sabemos dónde está, pero el otro de ellos, que es el que da aviso a la Secretaría de Marina. Se despierta él, se da cuenta que a él no le tocó un balazo, que lo dieron por muerto, ¿no? No, él recibe un balazo y sobrevive, lo que él declara. Sin embargo, claro, aquí hay que advertir, en esa época de los hechos, él era menor de edad.
Él no recibió ninguna protección, él fue expuesto a los medios de comunicación, él fue expuesto a diversas autoridades, él no fue resguardado y de inmediato fue repatriado a su país. Claro, para esconder su testimonio. No recibió la ¿Y atención qué le dijo adecuada. a la Marina? Lo que él dijo fue que personas del crimen organizado los habían privado de su libertad, les ofrecieron unirse a las filas del crimen organizado y que ante la negativa de ellos y ellas, pues los masacraron. Pero eso es lo que le dijo a la Marina y nosotros no tenemos esa es constancia de que eso lo haya dicho él. Esa es la declaración oficial, pero acá hay otro problema, que hasta esta fecha las Fuerzas Armadas, llámese Sedena, llámese Semar, se niegan a colaborar con las investigaciones. Nosotros O sea, a pesar de que ellos recibieron ese testimonio, no han querido participar con las víctimas, con ustedes en el juicio, en la investigación. Así es, porque lo que se requeriría sería que, bueno, las personas que tomaron conocimiento, quien tomó la primera noticia del hallazgo y quienes recabaron el testimonio de esta persona, de este sobreviviente, pues acudieran a la fiscalía a colaborar y rendir esto. Pero y esto es algo que ha sucedido en todos estos crímenes, en donde tienen en común que los hallazgos han sido dados o por la Secretaría de Marina o por la Secretaría de la Defensa. Y todos han sido por casualidad, por accidente, y no hay una línea que se esté investigando para saber si ellos tuvieron alguna participación por acción, por omisión, o qué es lo que estaba pasando. Ana, se nos va el tiempo. No sabes cuánto te agradezco, cuánto les agradezco a las víctimas, a las madres, al hermano que nos acompañaron en este programa dedicado justamente a no solamente a recordar este hecho, sino a exigir con ustedes justicia. Aquí tenemos un segmento musical al concluir. Hoy hemos decidido suprimir el segmento musical. Preferimos dejar el silencio sobrio que merece y la atención completa que merece el caso de ustedes. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Y es un caso que tengo que decirle, no solamente es de ellos, tendría que ser de todos nosotros. Nos vemos próximo miércoles aquí en Calle 11.